En este episodio nos sumergimos en la atmósfera gótica del cementerio de Bonaventure, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre estatuas y musgo español. Pero el viaje no termina ahí. Tomaremos la carretera rumbo al norte para explorar los bosques vírgenes de Congaree National Park, de la historia de Savannah a los árboles gigantes de Carolina del Sur. Acompáñenme en este recorrido. Aquí estoy continuando el recorrido, voy para un cementerio que se llama Bonaventure o el cementerio de Buenaventura. Quería aquí ir mostrando cómo son las casas por esta zona. Hay muchos árboles así de este estilo. Vean ese poco de árboles todos así. Estos se le conocen como el Oak Tree. Savannah es considerada una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos, y uno de los lugares más famosos para los tours de fantasmas es el cementerio Bonaventure, conocido por sus enormes robles cubiertos de musgo español y más de 170 años de historia. Bueno, ahora que llegué al cementerio hago las tomas porque ese es un cementerio donde hacen tours y lo recomiendan como uno de los lugares para venir a visitar. Vamos a ver por qué es tan famoso. ¿Será que asustan? ¿Qué misterios habrán allí? Hay que averiguarlo. Aquí ya casi ando llegando al cementerio. Estoy por aquí mostrando las casas de esta área de Savannah. Un recorrido por sus calles. Bueno, he llegado al cementerio de Bonaventura. Bonaventure o Buenaventura. ¿Será que aquí se puede entrar? Vi un carro que salió de allí. Yo voy a pasar por aquí. Vamos a ver si se puede parar un recorrido. Ahí hay como un tour. Aquí creo que se hacen los tours. No sé si es, yo creo que es los carritos que llevan a la gente a hacer tours. Bueno, yo voy a dar una vuelta aquí por este cementerio. Vamos a ver. La juega así que se nos aparece un fantasma. Ustedes la jugada a ver si no ven alguna actividad paranormal. Esto no es un cementerio común, es una galería de arte al aire libre, un jardín botánico y un museo de historia, todo en uno. Fundado en 1846, se alza sobre un acantilado del río Wilmington, un lugar de una paz y una belleza que quitan el aliento. El nombre proviene del italiano Bonaventura, que significa buena fortuna. Este cementerio es muy conocido por su historia. ¿Cuál es la historia? No la sé, pero las averiguaré. Este cementerio es famoso por su atmósfera melancólica, sus robles centenarios cubiertos de musgo español y sus esculturas victorianas. En 1867 el naturista John Muir, el padre de los parques nacionales, decidió acampar aquí. Sí, durmió sobre las lápidas durante casi una semana, pero lejos de asustarse, quedó maravillado. Dijo que las tumbas eran impotentes, ante tanta vida, ante la majestuosidad de estos robles. Bueno, por aquí que no, nomás viene a ver puras lápidas. Saber la historia, pero hay que averiguarla. Veo el mapa porque se me guío mejor. Si estoy, ¿dónde estoy? Vamos a cruzar aquí por la derecha. No fue hasta 1907 que este lugar se convirtió en un cementerio público, y desde entonces sus puertas están abiertas para que todos podamos disfrutar de esta mezcla única de historia, arte y naturaleza. Unas
tumbas que sí son grandísimas como le hubieran construido una casa al muerto. Lo curioso es que este lugar no siempre fue visto como un sitio lúgubre. Durante la época victoriana, las familias solían venir aquí a caminar, conversar e incluso hacer picnic, porque los cementerios eran diseñados como jardines públicos donde las personas podían reflexionar sobre la vida y la muerte. Y si miras alrededor, tiene sentido. Las avenidas curvas, los árboles centenarios y las esculturas de mármol convierten este lugar en algo que parece salido de una novela gótica del sur. Muchas personas consideran que Bonaventure es uno de los cementerios más hermosos de Estados Unidos. En 1846, el terreno fue vendido y transformado en un cementerio privado. Décadas después, en 1907, la ciudad de Savannah lo compró y lo convirtió en un cementerio público con el nombre que conocemos hoy, Bonaventure Cemetery. He visto varias tumbas con el nombre de Germán. Han enterrado mucho Germán por acá. Durante más de un siglo, Bonaventure era conocido principalmente por los habitantes de Savannah, pero todo cambió en 1994 con la publicación del libro Midnight in the Garden of Good and Evil, o Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, escrito por John Berendt. La portada del libro mostraba una estatua llamada Bear Girl, fotografiada en este cementerio. El libro se convirtió en un bestseller internacional y después fue adaptado al cine por Clint Eastwood. Desde entonces, Bonaventure se convirtió en una atracción turística mundial y miles de personas visitan el lugar cada año. ¿Serán estos fantasmas forma de humanos? Humanos que parecen fantasmas. Una de las cosas más impresionantes del cementerio son las esculturas. Muchas de ellas fueron creadas por el escultor alemán John Waltz, quien llegó a Savannah en el siglo XIX y terminó creando más de 70 monumentos funerarios dentro del cementerio. Cada estatua cuenta una historia. Algunas representan ángeles, otras muestran figuras humanas mirando hacia el cielo, y muchas simbolizan ideas como la eternidad, el descanso o la memoria. En la época victoriana, estas esculturas eran una forma de expresar amor, duelo y también estatus social. Ya voy a dar la curva por estos lados y ya me retiro de estos lados antes de que asusten. Cerca de la entrada del cementerio hay otra tumba interesante llamada The Gaston Tomb, conocida también como The Stranger's Tomb. Esta tumba tenía una función muy particular. En el siglo XIX, si alguien moría en Savannah mientras viajaba y no tenía familia cerca, su cuerpo era colocado temporalmente en este mausoleo hasta que los familiares pudieran reclamarlo. Por eso terminó siendo conocida como la tumba de los extraños. Little Gracie Watson es la tumba más visitada. Gracie era una niña de 6 años, hija del gerente de un hotel que murió de neumonía. Se dice que su fantasma aún juega en el hotel donde vivía. Este es un cementerio bastante grande. Vine a este lado porque vi como uno de los sitios interesantes que hay por ver en Savannah. Aunque si vienen aquí es mucho para hacer tours, no sé si habrá gente famosa, algunos políticos, quién sabrá. Entre los personajes famosos enterrados aquí está Johnny Mercer, compositor ganador del Oscar y cofundador de Capitol Records, conocido por canciones como Moon River. Es tradición que sus fans dejen monedas o letras de canciones sobre su tumba. También está enterrado el poeta Conrad Aiken, ganador del premio Pulitzer. Su tumba es curiosa porque tiene una banca integrada, lo que permite que los visitantes se sienten frente al río Wilmington mientras reflexionan. No te olvides de darle un me gusta, suscríbete y activa la campanita para que sigas viendo los próximos videos. Bueno, ya di un recorrido acá, ya muchas tumbas. Esto ya me retiro de acá. Ahora, ¿por dónde es la salida?
¿Dónde es la salida? A ver si voy por el camino correcto. Una de las cosas que hace único a este lugar es su paisaje. El cementerio está ubicado en un acantilado con vista al río Wilmington, lo que crea una vista impresionante entre árboles y esculturas. Los robles cubiertos de musgo español filtran la luz del sol y crean una sensación casi cinematográfica. No es casualidad que Savannah sea considerada una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos, y lugares como Bonaventure definitivamente contribuyen a esa reputación. Bueno, muchachos, muchachas, querida audiencia, querido público, este ha sido el recorrido por la ciudad de Savannah. Bueno, todavía voy a ver si muestro algunos lugares, pero sí ya es momento de ir arrancando hacia otro lado. Ya di la vuelta por estos lados de Savannah. Ya salí del cementerio. Tengo que detenerme en algún lugar para ver el mapa y poner la siguiente parada. Bueno, ya me estoy despidiendo de Savannah, ya que estoy saliendo de la ciudad. Estoy aquí mostrando una parte antes de salir. Yo creo que por aquí ya había venido ahora temprano. Estoy casi saliendo. Ya casi, esto es una carretera bien estrecha. Aquí hay un camión arrastrando un bus. Háganle, necesito adelantar este camión y no caro porque freno. Bueno, aquí tengo que echar. Van a ese puente, yo creo que tengo que pasar por ese puente, tengo que dar una vuelta para pasar por encima de ese puente. El puente se ve altísimo desde aquí. Ese puente pasa por arriba del río Savannah. Por aquí están haciendo un asadito en la calle. Pues por estos lados se ve la gente haciendo asados en la calle. ¿Cómo les parece? Aquí ya hay que girar. Aquí queda la estación de buses. Se van a voltear en rojo. Ese carro al frente se lo pasó en rojo. Bueno, aquí ya agarré el camino que va hacia el puente que había mostrado hace poco. El puente se ve bastante alto. Quería grabar el puente antes de cortar esta toma porque se ve este puente a una gran altura. Aquí a la izquierda queda el puerto de la ciudad.
Esta es la sabana. Tiene una vista bien chévere del río. Con la cámara pegada al parabrisas, voy a voltearla para apreciar la vista del río. ¿Qué tal esta vista? Si les gusta esta vista. Bueno, voy a continuar con un recorrido de unas 2 horas 19 minutos. A ver si alcanzo a arribar a un parque nacional que se llama Congaree. Este se llama Savannah Harbor. Bueno, vamos a ver si nos vemos en un rato desde otro lugar. Hasta pronto. Bueno, aquí reportando un rato y todavía en camino por la 95 norte del estatal 95. Aquí se alcanza a notar un poco de cambio, los árboles, aunque la mayoría están verdes, pero sí hay algunos que están cambiando un poquito de color en las hojas. Y bueno, todavía seguimos avanzando. Buenas, otra vez. Es una parada rápida a un parque nacional que se llama Congaree. Creo que se pronuncia Congaree. Arrimé a echarle una ojeada, pero creo que hay que hacer muchos trails o caminatas. A diferencia de otros parques nacionales con montañas, este es un bosque de llanura aluvial o swamps forest, único en el mundo. A los árboles se le conocen como los gigantes del este. Alberga algunos de los árboles más altos del este de Estados Unidos. Tienen una de las copas de árboles más altas del mundo para un bosque templado. Esto como que un camino largo. No me va a hacer una parada rápida. Nada más una caminadita corta para ver. Pero está chévere este caminito por aquí en medio de los árboles. Aquí dando una vueltecita por este parque. Esto está solo la gente que se hizo. Vi carros parqueados, varios carros parqueados, pero está más solo. Increíble cómo han hecho este camino por acá en medio de los árboles y de las lagunas. ¿Qué distancia tendrá esto? No lo sé. Tengo que darles el dato de cuánto es este recorrido, pero parece que es largo. Esta es una plataforma elevada de 2.4 millas que permite caminar sobre el agua y el lodo sin mojarse. Hay varios trolls. Aquí sería chévere venir a andar en bicicleta por aquí. Bueno, yo creo que hasta aquí. Ponerme un poquito más, pero ya está cayendo la noche. Ese camino, quién sabe qué tan lejos esté. No, esto por acá tan solo. Mejor me voy. Este terreno se inunda hasta 10 veces al año.
Esto no es un desastre natural, sino el pulso del parque que deposita nutrientes vitales para el crecimiento de sus árboles gigantes. ¿Se atrevería a andar por acá en esta soledad? Todavía me falta andar 3 horas de camino a llegar al lugar donde me voy a quedar. Estoy a 3 horas de distancia manejando. Y por lo que vi ahí en el letrero, este camino es para largo. Si quiero seguir, no, quién sabe qué distancia es esto. Wow, pero increíble esto que han hecho, pero sería chévere venir en bicicleta, pero creo que no se puede. Uy, ya me perdí. ¿Por dónde era? ¿Por allá derecho o por acá? Oh, yo creo que es por aquí. ¿Será? Ah, sí, yo creo que por aquí salgo. Ah, por aquí no es. Vamos por... Ya me perdí. No es por acá. Ando con eso por si sale un animal salvaje. Y esta es la herramienta de defensa. Caminar por aquí es como retroceder miles de años en este pantano. El agua y los árboles más grandes de Carolina del Sur cuentan una historia de refugio y supervivencia. ¿Te atreverías a perderte en este laberinto verde? Este parque contiene 25 árboles campeones, los ejemplares más grandes registrados en su especie, incluyendo pinos de más de 160 pies de altura. Durante la época de la esclavitud, la densidad del pantano sirvió como refugio para personas esclavizadas que buscaban la libertad. Bueno, ya vine a hacer echarle un vistazo a este parque nacional. Se llama Congaree. Y hay un boardwalk, ¿cómo le dicen? Como un lugar para caminar lleno de madera, pero se ve bien chévere. Pero ya está cayendo la noche y necesito avanzar, o sea que aquí tuve que haber venido más temprano para hacer ese recorrido, pero ya es hora de seguir avanzando. Aquí estoy saliendo del parque, esto es lleno de árboles. Por acá hay como varios trails para hacer caminatas. Esa parte para caminar, pero sí es bastante extensa. Eso sí tomaría bastante tiempo hacer esa caminata. Pero hoy no se pudo. Bueno, esto ha sido, yo creo que ya mi recorrido del día de hoy. Hoy salí desde la ciudad de Orlando manejando hacia el norte. Hice una parada en Savannah. Estoy por el estado de Georgia. Ahorita me encuentro en Carolina del Sur. Me dirijo hacia Carolina del Norte por los estados de Asheville. Espero seguir mostrando más de los lugares que voy a recorrer por estos lugares. Hasta la próxima. Chau, chau.